Vamos, grabando la sesión. Ajá. Ah, ¿les gustan los Simpsons? ¿Cachan este Sí, capítulo? es en el que se hace súper gordito. Ajá, ajá. ¿Y qué pasa? ¿Qué es Entonces, lo que está haciendo ahí? presionar la tecla cualquiera. Ah, Sí, Ese es cuando se va a trabajar a la casa, creo. sí, exactamente. Es lo que nos pasó a O sea, todos. Lo que nos sí, pasó a todos hace un año y medio. ese es cuando sube de peso a propósito para que lo obliguen a trabajar en la casa y solo le dice que tiene que aplastar un botón. Ajá. Le mandan por primera vez una computadora, ¿no? Homero Simpson nunca ha trabajado en su vida en una computadora. Y la indicación de la pantalla dice, para empezar, presiona cualquier tecla. Press any key. Y el man se pone a buscar la tecla any. ¿Cierto? Dice, no tengo ninguna tecla any. Tengo la tecla esc, la tecla ktrl, pujap, pugdun, y está buscando la tecla any, ¿no? Entonces, claro, obvio, este es un chiste, ¿cierto? De Matt Groening, el creador de Los Simpsons, pero nos ayuda también como un poco a entender cuál va a ser el contexto en el que la gente va a utilizar los sistemas interactivos que nosotros diseñemos, en el que creemos que estamos desarrollando como un modelo súper claro, súper comprensible, pero muchas personas pueden empezar a tener problemas con las instrucciones, con los gráficos, con los objetivos, con las acciones que planteemos, ¿no? Eh, ¿Cómo se resuelve? ¿Se acuerdan cómo se resuelve este conflicto? él creo que luego le deja un pajarito y ese pajarito Pero pone algo antes, más antes de esto, entonces antes de esto, obtiene. ahorita que está buscando la tecla ENI, Creo que aplasta todas las teclas, o creo que lo bota. se encuentra una tecla Tab y cree que hay cerveza Tab. Entonces aplasta la tecla, coge un vaso, aplasta la tecla Tab y lo acerca porque piensa que se va a rellenar cerveza. Pero como la tecla Tab es cualquier tecla, la computadora se inicia y dice como, ya no hay tiempo para beber, es hora de trabajar. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la mejor manera en la que podemos adelantarnos a estas respuestas del usuario? ¿Cuál es la mejor manera en la que podemos empezar a prevenir errores, a prever? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál será la mejor manera de identificar los errores posibles? Sí. En base a nuestros usuarios, tratar de analizar todos los errores que pueden cometer o con todas las problemáticas que se puedan encontrar y analizarlas y corregirlas, o sea, lo que nosotros podemos analizar. Luego de eso sería la prueba de error, que ya es nuestro usuario. Y es como algo como que tienen ahorita las plataformas como preguntas frecuentes, diríamos algo así. Sí, capaz que preguntas frecuentes para términos de usabilidad no es algo que se aplica tanto, pero sí, hay como estos dos formatos, que es un poco lo que mencionaba José y lo que también creo que iba a decir la Darley, ¿no? Pruebas con usuarios es el mejor método, hacer pruebas con usuarios. Conseguir usuarios participantes que sean similares, sentarlos, observar. Hay como ciertos protocolos, ¿no? Ya vamos a ver que no es tampoco tan sencillo así como lanzarles la cosa y decirles, a ver, usen. No es así, ¿no? No harán eso. Pero también hay otros formatos que también vamos a revisar. La próxima semana lo vamos a revisar con más detalle, que es evaluación de expertos, ¿no? De paso, a ver, antes de que se me olvide. Antes de que se me olvide, semana 8. ¿Sí están viendo las cosas que les dejo en el antes que nada? Súper. Próxima semana, importantísimo que revisen el antes que nada. Aquí se encuentran las 10 recomendaciones de las heurísticas, ¿no es cierto? Los 10 principios del diseño interactivo que están propuestos por
Nielsen, por Jacob Nielsen. Hay un artículo, o sea, hay varios artículos que hablan sobre el trabajo de Nielsen, pero en base a eso trabajamos nuestro protocolo de usabilidad de expertos. Chequearán. Ajá, volvamos. Entonces vamos a ver como una serie de formatos. Vamos a ver aquí una serie de formatos. A ver. ¿Por qué no tengo ahí el video? Y vamos a tratar de identificar las diferentes maneras en las que hay reportes aquí sobre la usabilidad de un elemento. Que en este caso es el análisis de la, sí, puede ser como narrativa de una montaña rusa. Within minutes of opening time, Fahrenheit is ready for action, and adrenaline junkies get in line. Among them is Brendan Walker, a self-confessed thrill seeker, but one with a purpose. His aim is to decode what happens to our bodies in thrilling situations, and use the data to help designers take their creations to the very next level. Today, Brendan and technician Stefan are conducting an experiment at Hershey Park. Their subject, Fahrenheit. They will test how each drop, twist, and turn affects Brendan's body. The data will offer designers an insight into the different thrills this coaster delivers and ways they can tweak and improve rides in the future. Changes in Brendan's heart rate will highlight arousal, measured by an electrocardiogram. This lead here is connected to my side here and one up here, so that's measuring activity across my heart. Signs of pleasure and fear will be picked up using these electrode sensors on Brendan's face muscles, identifying smiles and frowns. I'm just going to wipe some alcohol gel on here, which is going to take off all the dirt and grease and sweat which is built up there. I don't like how you're saying that. Sorry. I thought I'd very clear. Sweat glands on Brendan's hands will open up during the ride, causing changes in electrical activity, another indicator of arousal. We're actually putting electric current through Brendan's fingers, and just the changes in that electric current is what gives us a signal that tells us more about the kind of level of arousal that he's experiencing. These struts here. A specially designed helmet will also capture every facial expression. It's good. Brendan is suited, booted, and ready to ride. Let's go. You ready, Steph? Yep. All ready to go. Good. Excellent. We're looking down. Oh! God! How will Brendan's body react to this? Right down. And a twist as well. And later, we go deep inside Niagara's fury, and riders get hot under the collar of the ferocious X2. A ver, voy a avanzar. Roller Aquí, ya se sube. Effectiveness of what they've designed. What happens to A ver, un poquito antes, perdón. It's going to give them a real to be able to actually put a human guinea pig on, like me, and actually monitor the effect it's really having on a rider. It's going to give them a real insight into the effectiveness of what they've designed. What happens to our body on a high-octane coaster? Brendan's about to find out. So we're leaving the station now, looking around. I've got my first sight of the rise coming up against me. A sheer vertical climb. So we're trundling towards it now. It's a beautiful sunny day. So we're going up now. He's wired up to record his heartbeat, face muscle expressions, and sweat gland response. Going up into a vertical position, pointing directly up at the sun. Absolutely beautiful, clear day. I'm trying to look left and right. I can just about see the Hershey sign on the hill. He's about to experience 85 seconds of extreme fear and pleasure. We're topping out, we're topping out. God, the view's amazing. We're looking down. Oh, God. A little shimmy and a barrel roll around. Straight down.
twist as well. And straight down towards the ground. This is amazing. Oh, it's way too soon. Around on the ground, zooming up so fast. And around again. Oh my God. Oh no, it's another tight roll. And another. God. This is amazing. And another. Vamos a avanzar un poquito más. They want to find out if the data validates the experiences designers set out to deliver. Before we got 7 data streams coming in. So all of these things have helped us pick out these various ride features. Each one of these graphs shows a different level of reaction in Brendan's body. They first take a look at his arousal, which they expect to increase dramatically. Actually starting to climb. In fact, now we are climbing now. We can see here from that accelerometer. So I'm getting spikes in pleasure as well. So I'm finding something quite entertaining. In anticipation, the heart rate reaches its peak before the action really begins. And you've now hit a really big plateau in heart rate. It's 140, 150, which is around all the way. Brendan's has gone up from 60 to 150 beats per minute. On the hill, we're topping out, we're topping out. His excitement is really building and the ride is clearly working. God, the view's amazing. We're looking down. Ah! So one expression, which is quite interesting there, is this big kind of open mouth kind of. Súper. Hasta aquí creo que podemos hacer una pausa y empezar a conversar. Ve, ya llegaron el Pato y el Sergio. ¿Qué fue, cholos? ¿Por qué tan tarde, mijos? Todos los días lo mismo. Pilas. A ver, ¿cuántos formatos podemos reconocer que aparecen alrededor de este sistema de investigación basado en el usuario? ¿Qué tipo de datos nomás se están recolectando? ¿Cómo se está evaluando esta especie de experiencia, ¿no es cierto? O el diseño de la montaña rusa. El primer sistema, podría decirse, es como el de gestuación, que se mide como la cantidad de sonrisas o los gestos que hace para medir el nivel de, no sé si placer, podría decirse. Sí, sí. El nivel de miedo, sí. Uh-huh. Uh-huh. ¿Cómo nomás se mide eso? ¿O cómo se está midiendo eso? Que, por ejemplo, es que ahí decían las cantidades de sonrisas, pero también medio la cantidad de miedo, también con los latidos del corazón. Entonces, como que supongo que este conjunto de emociones crea un placer. Entonces, como que se mide con la cantidad de gestos, la cantidad de latidos del corazón. Ajá, me pregunto como, ¿cuáles son las herramientas para medir, por ejemplo, la cantidad de sonrisas? Unos aparatitos que le pusieron que ven los movimientos musculares. Exacto, exacto. ¿Qué tan fácil sería medir la cantidad de sonrisas de los estudiantes en una sesión de clases? Por ejemplo, ¿cuántas sonrisas por hora, comparando sus 4 clases de 6º nivel, ¿cierto?, creen que tengan en cada una de las clases? Si tuvieran que ordenar las 4 materias, ya vamos a sacar taller, porque ya sabemos que esa es la que va a ganar. Comparando la clase de medios audiovisuales, de modelado 3D y de análisis de costos y presupuestos, en función de sonrisas por hora, ¿cuál creen que tiene más cantidad de sonrisas por hora? ¿Y cuál creen que tiene menos cantidad de sonrisas por hora? Voy a pausar. A ver, ¿qué otros formatos utilizan para registrar la información? Para registrar el contenido de la experiencia. La Darly decía cantidad de sonrisas, latidos del corazón, ¿no? Revoluciones por minuto. Como carro. ¿Qué? Ah, como carro, dijiste. Revoluciones por minuto. ¿Qué más están capturando? Podría ser como estadísticas, porque tenía como una computadora que evidenciaba estas reacciones. Ajá, pero reacciones de qué? Porque unos eran datos
de los latidos. ¿Qué otros datos aparecían? Sudor, ¿no? También me parece que capturaban sudor. Expresiones faciales. Tenía un acelerómetro que podía marcar velocidad y que podía marcar altitud dentro del espacio. Las cámaras, los micrófonos, ¿no? Grabando a él, contando la experiencia. Eso es súper importante y sobre eso vamos a trabajar nosotros un poco más, ¿cierto? Ese protocolo, si ustedes quieren revisarlo después, o bueno, lo que lo van a hacer, se llama Think Aloud, pensar en voz alta. Y para mí es como uno de los más efectivos, más importantes en las primeras evaluaciones de diseño. Trayectorias históricas. Él sentado después de la experiencia en la montaña rusa, revisando lo que estaba pasando e intentando como redescribir lo que pasó, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a empezar a estudiar los diferentes formatos de evaluación. Entonces, estamos adelantándonos un poco. Pero si ustedes se acuerdan, dentro del ciclo de diseño centrado en el ser humano, el primer punto es la evaluación del contexto de uso. El segundo punto es la especificación de requerimientos. El tercer punto es diseño y prototipado. Y el cuarto punto es la evaluación, que termina retroalimentando a los otros momentos. En este caso, nosotros vamos a trabajar un formato de evaluación para revisar qué es lo que está pasando con nuestro videojuego. ¿Qué es lo que está pasando con nuestro videojuego, no? Y va a ser como una primera experiencia, además, que después nos va a permitir tener mejores evaluaciones cuando trabajemos con nuestros participantes. Entonces, podemos conseguir retroalimentación de nuestros diseños a través de distintas maneras. Una de ellas, que probablemente es la más importante, más interesante, es la retroalimentación a través de los usuarios, ¿no es cierto? Traerlos a participantes que cumplan las características y que a través de protocolos específicos nosotros podamos observar, entender, comunicarnos, cachar qué está funcionando, qué no está funcionando. Pero también pueden haber otros formatos, ¿no? Opiniones de expertos, ustedes pueden llevar, que es un poco también lo que ha venido pasando, ¿no? Durante todos los semestres, ustedes llevan como sus prototipos, sus ideas, digamos como a expertos que pueden ser los docentes o un equipo, ¿no es cierto? Y les dicen como esto por aquí, esto por acá. Yo creo que igual las evaluaciones de expertos casi siempre debemos trabajarlas igual sobre protocolos de evaluación. Ya van a ver a qué nos referimos. Y también podemos trabajar sobre fuentes de usabilidad de factores humanos, ¿no es cierto? Factores humanos es, ustedes cachan el concepto de ergonomía. Ergonomía. Sí, ¿no? No, no, dice el pato. Ergonomía, Caro. Ergonomía, José. Cris, Juan. No. No tiene que ver con las medidas del cuerpo o las extremidades, algo así. Sí, la ergonomía física, sí. Parte de un estudio antropométrico. Entonces, ¿cuánto mide, por ejemplo, ¿no es cierto?, la distancia entre las rodillas y el muslo para entender cuál debería ser el largo de un asiento, de una silla? ¿Se acuerdan la otra vez que conversamos de las sillas, no? ¿Cuál debería ser la altura ideal que tenga una silla para que ustedes puedan sentarse en una mesa que es de estándar, que tiene 70 grados, ¿no es cierto? ¿Cómo cacho cuando puedo subir y bajar? Entonces, las sillas tienen estas características, algunas sillas tienen estas características ergonómicas. Nosotros en diseño gráfico trabajamos con la ergonomía a nivel cognitivo. ¿Cómo partimos de la medición de distintos procesos que nos permitan también hacer de una manera científica, ¿no es cierto?, de una manera rigurosa para cachar, por ejemplo, la carga que puede tener una actividad en particular.
Ejemplo, cuando ustedes manejan un auto, ¿cierto? ¿Cuál es la cantidad, cuál es la carga que tenemos para poder concentrarnos? ¿Y cómo evitamos cargar de otras actividades a los conductores para no poner en riesgo la vida de él y de sus pasajeros, ¿no? De él o de ella? O entender cuál debería ser la carga de información o de los procesos mientras están en clase los estudiantes, o mientras dan clases los docentes, ¿cierto? Y las cosas que podrían ser la vez. Sin embargo, hay otros elementos que están vinculados también a los factores humanos que nos dan líneas claras dentro de la usabilidad, ¿cierto? Guidelines, checklists, guías de estilo. Los checklists los vamos a ver con las heurísticas de Nielsen, por ejemplo. Ustedes hicieron aplicaciones móviles, me imagino, en cuarto con la Andrea. Sí. Confirme. ¿Utilizaron algunas guías de diseño? Si es que ustedes van a trabajar aplicaciones móviles, en el caso de que sea para Android, siempre tienen que consultar en el Material Design. Material Design tiene una guía clarísima. Material Design es de Google, ¿no? Dime, Darly. Sí usamos, no me acordaba. Utilizamos cuál era el tamaño de los botones, el tamaño, sí. Seguro que utilizaron, solo que se olvidan. Se olvidan que usaron. Si es que van a trabajar para iOS, ¿cómo se llama el de iOS? Human Computer Interface. Human Interface Guidelines. Todos los sistemas, casi todos los sistemas tienen unos estándares, ¿no? Entonces, este es un formato también de evaluación. Pasar por un checklist, identificando si es que hemos hecho las cosas bien o no. Que puedes evaluar tú o que puedes pedir que otros te evalúen. Podemos presentar nuestra aplicación. El grupo 1 le presenta al grupo 2, el grupo 2 al grupo 1 con un checklist para que te ayuden a revisar si es que están cumpliendo los estándares, ¿no? Ahí está. No se carga, pero créanme. Ahí les pongo en el chat para que ustedes mismos entren. Entonces hay muchísimas técnicas de evaluación. En el caso de usuarios hay un montón de formas de evaluar, ¿no? Esta, por ejemplo, que vimos ahorita, parte de biodata, ¿cierto? Cómo utiliza sensores biométricos que permiten medir específicamente estos factores de placer, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de datos podrían capturar de sus jugadores para saber si es que el juego está cumpliendo lo que ustedes han propuesto en términos de los placeres del juego, ¿no? Entonces, si estábamos hablando de peligro, de placer, ¿cómo medimos eso? A través de sensores biométricos. ¿Cómo medimos como la cantidad de emoción? ¿Cómo medimos, la alegría, la sonrisa, ¿no? Puede ser A/B testing también. ¿Cuántas veces lo logran? ¿Cuántas veces se equivocan? ¿Cuánto les toma aprender? O puede ser cooperative evaluation, o puede ser, hay un montón de técnicas. Por lo general, estas técnicas se aplican en diferentes etapas. Ahorita estamos en un proceso en el que ya tenemos un prototipo digital, ¿cierto? Sin embargo, si pensamos en el otro proyecto, en el proyecto largo, no llegamos ni siquiera a las ideas.
Cuando empecemos a identificar los conceptos, ¿cuál sería la mejor manera de evaluar ese concepto, ¿no? Cuando empecemos a diseñar la experiencia a través de un storyboard, ¿cómo podemos validarla? Cuando empecemos a hacer los wireframes en papel, ¿cómo podemos probar? Y esto es, como lo hemos visto, ¿no es cierto? Se aplican de manera iterativa. Hacemos un prototipo, evaluamos con una herramienta. Después mejoramos el prototipo, evaluamos con otra herramienta. Después hacemos un prototipo mejor y evaluamos con otra herramienta, ¿no? Lo que tenemos es que poco a poco ir entendiendo cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de los métodos. Que esto es algo que vamos a profundizar mucho más durante la siguiente mitad del semestre, cuando empecemos ya nuestra fase de prototipado y evaluación. Entonces, lo que dicen Price, Sharp y Rogers es que cada vez que tú vas a hacer un proceso de evaluación, debes tener claro esta acróstico, ¿no es cierto? Decide. ¿Qué significa? Primero determina cuáles son las metas de la evaluación. ¿Qué es lo que quieres conseguir específicamente, ¿no? ¿Qué es lo que queremos ahora medir? ¿Qué queremos identificar de lo que estamos haciendo? Para eso vamos a necesitar tener claridad en nuestras preguntas. ¿Qué vamos a preguntar para poder conseguir estos resultados? Seleccionamos a partir de eso unas técnicas, unos paradigmas, claro, que nos permitan acercarnos a través de las preguntas a estos objetivos. Muchas veces pueden haber problemas como resultante de la práctica que realicemos. Necesitamos tener claridad en cómo manejar siempre las éticas y finalmente evaluar los resultados, ¿no es cierto? Interpretar los datos. Sino como adelantarnos y saber cómo vamos a evaluar es un elemento clarísimo. Un segundo. Sí. Ajá. Entonces, ¿no es cierto? Pongamos atención a este esquema. En el eje X, en el eje longitudinal, identificamos el esfuerzo que implica en la usabilidad, ¿cierto? Dividido además por formatos de evaluación en los que se requiere usuarios y en los que no se requiere usuarios. Por otro lado, en el eje longitudinal podemos identificar cuán avanzados y cuán desarrollados tienen que estar nuestros prototipos. Desde lo más básico que está arriba, en este caso, que son ideas. Unos prototipos igual, claro, inclusive las ideas ni siquiera son prototipos todavía, ¿no es cierto? Son bocetos. Prototipos de baja fidelidad como prototipos de papel, wireframes, bocetos, de storyboards. Prototipos de mediana fidelidad, como mockups, como Wizard of Oz, como Adobe XD. Y prototipos que sean completamente funcionales, ¿no es cierto? Prototipos de alta fidelidad que probablemente utilicen ya inclusive la herramienta y el lenguaje en el que se va a construir nuestro sistema. Miren, de prototipos de papel hacia abajo podemos utilizar esto que hablábamos, ¿cierto? Checklist, guías, métodos de inspección, esto es evaluación con expertos. Y por otro lado, procesos de etnografía o focus groups pueden funcionar desde ideas, cuestionarios, entrevistas o pruebas de usuario a partir de prototipos de papel. Nuestro prototipo, en el caso del videojuego, se empieza a acercar, ¿cierto?, a lo que podría ser un prototipo de mediana fidelidad, a lo que podría ser un prototipo funcional. No es estático, es interactivo, tiene inclusive la calidad gráfica que probablemente sería la final. Sin embargo, solamente representa un primer nivel o un primer acercamiento al primer nivel. Entonces aquí podríamos aplicar cualquiera de estos elementos para identificar qué tal estamos haciendo.
Ahora vamos a ver los formatos, el formato de evaluación cooperativa y específicamente nos vamos a concentrar en el protocolo para pensar en voz alta, ¿cierto? Este protocolo Think Aloud. Primero, ¿cierto? ¿Qué es lo que necesitamos primero para poder hacer una evaluación? Vamos a reclutar a los participantes. Entonces, tener claridad en cuál es nuestro grupo objetivo y a partir de tener esa claridad podemos saber cómo conseguimos personas que evalúen la interfaz. Denme un segundito. Entonces, lo primero que necesitamos para poder hacer evaluación con usuarios es tener participantes, ¿no? Sin participantes no podemos hacer esta evaluación a los usuarios. Y después es súper importante comunicarles cuál es la tarea que esperamos que ellos realicen. Piensen que, ¿no es cierto? Y en ese sentido, como me gusta reforzar mucho el tema de los objetivos, de las metas. Siempre que nosotros utilizamos una aplicación, un sistema, lo hacemos, no usamos por usar las cosas. Usamos porque tenemos un objetivo a corto y un objetivo a largo plazo, ¿cierto? Por eso el mismo ejemplo de ¿por qué nos conectamos a las clases? ¿Por qué nos conectamos a Zoom el día de hoy a las 2 de la tarde, ¿no es cierto? Los que se conectaron puntuales, a las 2:15, los que llegan tarde. ¿Por qué nos conectamos? ¿Cierto? En primera instancia, creo que el objetivo como más cercano es para poder llegar a la clase, ¿no es cierto? Para poder escuchar. Esa es como la manera más pragmática de entender. Pero también tenemos objetivos a largo plazo, ¿cierto? El asistir a las clases, a este proceso formativo, de alguna manera nos permite creer, garantizar o minimizar los riesgos de que podamos convertirnos en profesionales exitosos y podamos vivir a través del diseño de alguna manera, ¿no? Entonces, para mi participante es súper importante también tener una claridad de qué es lo que queremos que haga, ¿cierto? No solamente podemos presentarle el prototipo y decirle, a ver, usa, sino tenemos que darle un contexto, ¿cierto? Tenemos que presentarle toda esta idea de escenario que hemos revisado, que también forma parte de nuestros procesos de creación, ¿no es cierto? Piensa que eres tal persona que se encuentra en tal lugar y que tiene este objetivo, ¿no es cierto? Y que acabas de abrir esta aplicación. Ahora sí, mira esto. Entonces, necesitas tener claridad en cuál va a ser la tarea o las tareas que están definidas por estos escenarios. Y para preparar la evaluación, protocolos de éticas, nosotros pasamos ya igual por eso protocolo de ética cuando hicimos nuestra primera intervención con las entrevistas a nuestros usuarios. Presentar un documento en el que consten estas instrucciones. Idealmente, estos formatos no los lees tú, sino que le entregas a tu usuario a que él lea. Evitas además como, tratamos de minimizar, ¿no es cierto? Como todas las posibles variaciones dentro de nuestro método, ¿cierto? Intentamos hacer que la evaluación sea lo más similar posible con todos los participantes. Y en ese caso, casi siempre es mejor que nosotros les presentemos un documento escrito, que ellos lean y si es que tienen preguntas, que nos hagan y las aclaramos. Ojo, esto funciona en la mayoría de casos, ¿no es cierto? En el caso del trabajo que vamos a hacer con niños, que no es de este ejercicio en particular, sino que tiene que ver con el ejercicio del proyecto a largo, puede cambiar un poco. Y ahí tiene más sentido que nosotros conversemos con ellos y les expliquemos. Inclusive pensar si es que vamos a tener un evaluador adicional, que no seamos nosotros como diseñadores, sino que sea una tercera persona que realice la evaluación y en el caso que esta persona necesite instrucciones adicionales. Las evaluaciones pueden incluir materiales, ¿no es cierto? Cuestionarios, prototipos, equipos de grabación, sensores, cámaras, micrófonos. Hay un montón de cosas que necesitamos probar, además cómo funcionan, saber que somos capaces de registrar
todos estos datos, ¿no? Cuando tenemos, acuérdense, primero claros los objetivos de la evaluación, las preguntas que vamos a realizar. En este caso, identificando nuestro paradigma de evaluación como el Think Aloud y todas las herramientas éticas, materiales, cuestionarios, prototipos, podemos empezar a realizar nuestra validación. La idea del protocolo Think Aloud, ¿cierto? Es involucrar directamente a nuestro participante en un diálogo. Entonces, recuerden cómo estaba Brendan Walker dentro de la montaña rusa, procurando describir su proceso, ¿cierto? En este caso, el evaluador va a alentar al usuario a que intente explicar qué es lo que está haciendo y qué es lo que quiere hacer. Entonces, el protocolo Think Aloud, ¿cierto? Que implica esta idea de pensar en voz alta, nos va a permitir entender qué es lo que quiere hacer nuestro usuario en cada uno de los momentos del sistema interactivo, y también podemos intentar entender cómo está intentando, cómo quiere hacerlo, ¿no? Qué quiere presionar, qué es lo que espera que pase, si es que las respuestas que tiene son las adecuadas. Entonces podemos además nosotros como evaluadores hacer preguntas adicionales. No es tan sencillo que nuestros participantes se suelten y estén hablando constantemente, así que va a ser nuestra tarea preguntar constantemente qué piensas que necesitas hacer, si es que esperas que pase lo que pasó, si es que puedes explicar por qué seleccionó ese hipervínculo o por qué presionó esa tecla, o qué está esperando que pase, ¿cierto? Este tipo de respuestas nos parecen, son súper importantes. Por lo que vamos a registrar como en general, ¿no es cierto? Primero como lo que nosotros nos interesaba entender, que habíamos definido como parte de nuestro objetivo principal, pero además hay como dos cosas claves, ¿no es cierto? Comportamientos inesperados, cosas que no se suponían que tenían que pasar, que pasaron, cosas que no se suponía que tenían que hacer y que hicieron, o comentarios adicionales de los usuarios. En este caso en particular, ¿no es cierto? Protocolo Think Aloud. Y esta va a ser como una recomendación igual que yo voy a hacer casi siempre que ustedes trabajen con participantes. Como está bien también si es que el usuario quiere hacer preguntas al evaluador. El usuario es un colaborador dentro del proceso de evaluación, ¿cierto? No estamos evaluando a nuestro participante, estamos evaluando a nuestro producto. Entonces, si por alguna razón mi participante se queda atrapado, pensemos como en un momento del juego, ¿no es cierto? En un lugar en el que no puede pasar y prueba de diferentes maneras y no lo consigue. Está bien si es que nosotros le explicamos cómo debería hacerlo, porque ya notamos, ¿no es cierto? Ya sabemos que esa parte no pudo pasar. Ya sabemos que ahí hay una falla de diseño, ¿cierto? No queremos que se frustre tampoco nuestro participante, no queremos que se sienta mal, no queremos que, no queremos que se sienta como que ha fracasado dentro del proceso, sino que hacemos todo lo posible para que se sienta cómodo y además para que pueda reportarnos otros posibles errores que se ubiquen dentro de todo el sistema en general. Lo mismo si no fuera un juego y fuera una aplicación, un sitio web, un sistema interactivo de realidad virtual. Como en cualquier momento está bien si es que está ahí tonteando y no está haciendo las cosas que nosotros como diseñadores esperábamos que haga. Pues bien, el aprendizaje ya está, ¿cierto? Ya sabemos que lo hicimos mal, que no pudimos resolver bien ese elemento del sistema interactivo. Tenemos que continuar evaluando otras cosas más. Finalmente, informamos los hallazgos. Esto es algo que se trabaja muchísimo en todas las investigaciones del sistema interactivo. Es súper importante, después de hacer la evaluación, presentar el informe.
¿cierto? Un resumen ejecutivo que tenga objetivos de la evaluación, que explique cómo diseñamos el estudio, ¿no es cierto? ¿Qué protocolo, cuáles métodos, qué herramientas, cuántos participantes, qué equipo utilizamos, que incluya los resultados, ¿no es cierto? Como estos gráficos de cuántas personas completaron todo el nivel, cuántas personas identificaron con claridad las teclas que tenían que utilizar, cuántas personas gastaron cuántas vidas, ¿cierto? Cuántas personas sonrieron mientras jugaban y cuántas personas se aburrieron. Y después una discusión que nos permita tener claridades de cómo rediseñar o retroalimentar el contexto de uso o la jerarquización de los requerimientos, ¿no? Pregunta, ¿cuántos usuarios creen que necesitamos para evaluar nuestro sistema? Se debe tomar una muestra. O sea, supongo yo que primero debemos evaluar al público objetivo y tener en cuenta cuánto es el público objetivo. Y ¿Cuántos luego estudiantes son en la U? Ni idea. Más o menos 10.000. 10,000, ya. ¿Cuántos serán suficientes para hacer nuestra evaluación? Se necesita calcular cuál es el mínimo para que sea una muestra significante. Entonces, con una fórmula se saca cuál es el mínimo de estudiantes para que la muestra sea válida. ¿Cuántos crees, Darly? No sé, A ver, pongan en el buscar chat. la fórmula. Pongan en el chat cuántos creen. El universo es de 10,000, dice Leonardo. ¿Cuántos creen que tenemos que evaluar para poder tener resultados efectivos de evaluación? Pongan lo que creen, no la piensen tanto. Es un juego, no tiene nota. ¿10 o 100? Dice el José. 1,000 la Caro. El Pato más de 100. 500 la Cris. El Sergio 500. Súper. Jacob Nielsen, ¿cierto? Acuérdense este nombre para siempre porque les va a simplificar como todo el trabajo que ustedes querían hacer. Piensen todo el tiempo que necesitaríamos para poder hacer esta evaluación de 100, 500, 1,000 estudiantes jugando el primer nivel. Abajo, ¿no es cierto?, el número de usuarios evaluados en el eje longitudinal y en el eje axial el porcentaje de problemas de usabilidad identificados. Nielsen, ¿cierto?, te dice que si tú utilizas 3 usuarios, logras identificar más del 50% de los problemas de usabilidad. Si tú utilizas 5 usuarios, llegas casi al 90%. Y fíjense lo que pasa, ¿no es cierto? Cada vez que, después de 9 usuarios, ¿no? Siguen apareciendo los mismos problemas de usabilidad. O sea, se van a repetir los problemas muchas veces, ¿no? Sí. Entonces, piensen que estos son como todos los problemas todos los problemas que identifiqué con un participante. Si es que vuelvo a hacer la misma evaluación, voy a tener como muchísimos problemas similares, ¿no? Si es que mi usuario no sabía con qué disparar, el segundo capaz que tampoco sepa, porque no era suficientemente claro. Si es que mi usuario no sabía que tenía que irse hacia la izquierda y
pensó que tenía que irse a la derecha, el otro es muy probable que cometa los mismos errores. Y si es que yo evalúo a otro, habrán como algunas cosas nuevas que aparezcan, pero la mayoría de problemas principales estarán ahí también, ¿no es cierto? Y mientras más participantes empieza a meter, sí tengo como la capacidad de identificar más errores, pero también, o sea, lo que más va a pasar es que se van a seguir repitiendo los mismos errores, ¿no? Entonces, la recomendación, y ahí creo que está igual. No. Bueno, pero busquen ya les voy a poner, ya les voy a poner. Porque este es un referente que a ustedes les va a ayudar un montón siempre que necesiten mostrar a cuántas personas van a evaluar y por qué, ¿cierto? Cuando hagan su trabajo final de carrera y el Javier Jiménez les diga, no, tienen que hacer la evaluación a 100 participantes. Necesitan tener ustedes también como los recursos académicos para poder justificar cómo están escogiendo su muestra. Ojo que es totalmente diferente, ¿cierto? Entiendo que necesitamos tener datos que tengan como valor significativo, sobre todo cuando estamos haciendo investigación cuantitativa, ¿no? La investigación cualitativa es ligeramente distinta. Súper, hasta acá preguntas. ¿No hay preguntas? No. Ok, buenas. Entonces, próxima semana vamos a hacer evaluación. Vamos a hacer 2 evaluaciones, de hecho. Esto quiero que quede como un poco claro qué es lo que vamos a trabajar durante estas semanas. Estamos en la semana 7. Seguimos trabajando en nuestro prototipo. Hasta ahorita hemos presentado nuestro prototipo número 2. ¿Cierto? Todavía podemos mejorar un poco más nuestro prototipo hacia la semana 3. Perdón, hasta la semana 8. Entonces, ya no vamos a hacer más cambios, pero sí vamos a invertir 2 días completos en evaluaciones. La una va a ser evaluación de expertos, es decir, vamos a utilizar el checklist y las heurísticas de Nielsen para revisar qué estamos haciendo bien y qué no hemos hecho tan bien, que no implica que ustedes tengan que rediseñar corriendo hasta última hora su prototipo, ¿no? Pero sí significa que lo mejor es presentar un buen análisis que logre evidenciar que ustedes son capaces de ser autocríticos con su trabajo y que ustedes son capaces de identificar cuáles son los errores y las oportunidades y qué deberían hacer para mejorar su sistema, ¿cierto? Digamos, como el problema más grande de una evaluación es que ustedes digan como, no, esto está perfecto, funciona súper bien, a mi usuario le encantó. Eso dice, o sea, eso puede decir que o hicieron mal la evaluación o están mintiendo en los resultados, ¿no es cierto? Porque todas las herramientas tienen muchos problemas, todas las herramientas pueden ser mejoradas, ¿no es cierto? Facebook actualiza constantemente su plataforma porque hay miles de cosas que pueden mejorar. Todas las aplicaciones cambian constantemente, ¿no es cierto? El José nos contaba de ¿cuál era, José, que había hecho como la expansión de estos mapas? Halo, no sé. Bueno, todas las plataformas ahora de videojuegos, Warzone, Fortnite, todos. Uh-huh. Entonces siempre van a haber problemas, siempre van a haber oportunidades de mejoras. Entonces la próxima semana vamos a trabajar en estos 2 reportes de usabilidad, el uno basado en expertos y el otro que va a ser una evaluación de usuarios que le vamos a hacer entre nosotros. Entonces lo importante es que ustedes tengan listas
sus prototipos y en la clase vamos a usar y vamos a evaluar entre los diferentes equipos, ¿no es cierto? Un momento unos juegan y los otros evalúan, y en otro momento los otros juegan y los otros evalúan. Para esto, primero, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para poder hacer una evaluación de usuarios? Determinen cuáles son sus objetivos de la evaluación, qué es lo que queremos medir. Exploren las preguntas que tenemos que realizar a nuestros usuarios. El paradigma que vamos a usar es think aloud, ¿cierto? Pensar en voz alta. Nuestro participante, en este caso vamos a ser nosotros mismos, usaremos los prototipos del resto de los equipos, pero adelantémonos. ¿Cómo vamos a medir? ¿Qué vamos a grabar? Nos interesa ver sus reacciones en el rostro. Queremos ver sus manos en el teclado. ¿Qué es lo que queremos? ¿Y cómo lo vamos a registrar, no? Identifiquemos problemas que podrían aparecer en la problemática. Éticas, ¿no es cierto? Construyan sus propios protocolos que van a compartir con sus estudiantes. Y lo que vamos a hacer también es evaluar e interpretar los datos que obtenemos, ¿cierto? Vamos a presentar como un resultado de esto. Este es mi juego, este es el prototipo, y a partir de las evaluaciones que hemos hecho, estas son las cosas que creemos que hacen falta corregir en términos de la usabilidad, ¿no? Entonces, diseñen este consentimiento informado para sus usuarios, expliquen los objetivos del estudio, describan brevemente el protocolo, informen qué datos van a recolectar, ¿no es cierto? Vamos a grabar tu rostro, vamos a grabar tu audio, vamos a registrar únicamente el personaje, necesitamos hacerte un cuestionario al final. Pensemos qué cosas necesitamos saber. Y expliquen el producto, expliquen este escenario, cuál es la acción que el participante debe realizar. Entonces, alisten el prototipo para la evaluación del usuario. Esta actividad la hacemos el siguiente miércoles, ¿no? O martes. Déjenme ver, perdón. Ahorita me puse a dudar. Javo, Dime. la presentación del proyecto es el próximo viernes. ¿Cuándo? Ajá, aquí hay este hueco que dice disponible. Yo creo que esto es disponible para presentaciones, la verdad. Pero si es que no es del viernes, yo creo que idealmente sería en su clase de... O en su clase de análisis de costos y presupuestos que deben tener el jueves de 2 a 5. O en su clase, ¿cuál es la clase que tienen acá? Modelador. Con Gabo. La semana El del... jueves con Gabo. El jueves con Gabo. Con Gabo y costos. Ajá. Entonces debería ser en la clase acá, ¿no es cierto? Debería ser en la clase de el Gabo o el viernes. Ya voy a preguntar esto justo ahorita a la coordinación. Para que tengan así como un poco más de tiempo. En ese sentido, nosotros trabajaríamos el miércoles sobre esta evaluación. Y de nuevo, no es una evaluación que hacemos para que ustedes hagan cambios de última hora, ¿no? Es una evaluación que hacemos en donde inclusive presentar estos hallazgos es importante para la presentación del producto, del proyecto. Para el próximo miércoles, el primer nivel debe ser 100% jugable. Mecánica resuelta, personajes animados, escenarios cargados, HUD, listo. ¿Qué es el HUD? El Heads Up Display. Creo que eso está acá igual. No.
El HUD son todos los elementos que aparecen como iconografías o símbolos o elementos dentro de tu juego, ¿cierto? Entonces piensen que ¿por qué eso no aparece de? Entonces, por ejemplo, ¿cuántas vidas tienes? ¿Cuánto tiempo te falta? ¿Cuántos puntos has conseguido? Todo esto es del HUD, ¿no? ¿Cuál es el mapa? ¿Cuáles son los elementos que van a aparecer en su sistema? ¿Cuántas vidas tienes? Puntos, monedas. En el caso del juego cooperativo, ¿no es cierto? Logras ver cómo se está como cayendo la bicicleta o no. Logras identificar la velocidad de alguna manera de la bici. Sí, ¿está claro? Sí, profe. Menú para el juego, ¿no es cierto? ¿Qué es lo primero que aparece? Deme un segundito. ¡Uy, qué rica, Wanda! Te acabaste todo. Toditititito, y dijo que estaba muy rico. Ven. Ven, Olivia, ven acá. Cuando llevas a tu abuela, a la Lucy y uno para ti. Entonces, menú, ¿no es cierto? Menú principal. Y es como elemento adicional. No vamos a prototipar todo el juego. Ustedes están trabajando ya como en diferentes esquemas, en infografía, en estos elementos que permiten explicar el funcionamiento en general de todo el sistema, ¿no es cierto? ¿Qué sería como lo mismo a nivel del juego? De lo que vamos a prototipar y de lo que tenemos pensado, sistematizado, idealizado, ¿no? Entonces, esto jugamos, pero así es como debería funcionar todo el juego en términos de narrativa, en términos de elementos gráficos, en términos de objetivos, en términos de lo que ustedes hayan contemplado. Pensemos en este menú que va a tener enlace para iniciar el juego. Información. Perdón, siempre me hace falta como actualizar algo. Información sobre el proyecto, conexión con el sistema, créditos, etc. Hasta acá, pregunta. No, súper. Esto es igual de nuevo, ¿no es cierto? Yo creo que podemos hoy, si tenemos tiempo, darnos un tiempito para inscribir los proyectos acá. Yo les había pasado ya esta info, no sé si es que ya la revisaron, pero si no, hoy nos damos un tiempo para que inscriban ya el proyecto o para que revisemos qué es lo que necesitamos, ¿no es cierto? Cuáles son las cosas que vamos a ir armando. Y si es que ustedes me dicen que creen que todavía no está listo para ser inscrito y que quieren terminar de hacerlo la siguiente semana, podemos esperar. Creo que el deadline es del 3 de octubre, que es este domingo, pero seguramente vamos a extender un poco más. De todos modos, mi recomendación es hacerlo lo antes posible. Y esto, en términos de la jerarquización de los requerimientos
y la definición de los requerimientos, todavía tenemos muchos problemas, ¿no? Vamos a ver un poco qué es lo que hemos estado haciendo y qué es lo que deberíamos estar haciendo. Entonces, el día de mañana, miércoles, la intención es que ustedes trabajen, se reúnan en los equipos, revisen, ¿no?, todo lo que han hecho en términos de la definición de los requerimientos y la jerarquización de los requerimientos y reformulen todo este sistema, porque todavía no está bien. Y esto vamos a volver a presentar y es algo con lo que vamos a volver a trabajar el día viernes. Entonces el viernes sí tenemos clase. Mañana no va a haber clase, sino espero que ustedes trabajen específicamente sobre esto, sobre requerimientos y jerarquización. Yo voy a volver ahorita Ajá, sí, no sé si tienen como alguna duda antes de volver a revisar esto. Vamos a revisar jerarquización y vamos a revisar contexto de uso. Preguntas, cholos. Esto como apartándonos un poquito del tema de videojuego. O sea, usted estaba hablando que los requerimientos eran como diseñador, pero por ejemplo, nosotros como que necesitamos, en el ejemplo que estaba ahí, era como, no estaba como tan claro porque evidentemente no era como de diseño, sino de una caja bueno, sí, era más o menos de esta caja donde sacamos dinero. Entonces, como que ahí por eso creo que lo hicimos como de materiales con los que vamos a exponer el juego, con cosas que nos ayudaría a llevar a cabo no el juego, como que todo el sistema, ¿no? Ajá, a ver, creo que justo el problema principal es de ese. Los requerimientos son requerimientos que hace el usuario a los diseñadores. ¿Cómo lo hace el usuario a los diseñadores? A partir de los diferentes métodos de estudio que hemos aplicado. No pueden venir directamente todas las personas a decirnos qué es lo que necesitan. Nosotros teníamos como esta idea, que es algo en lo que sí han conseguido como aplicar bien, probablemente porque también parte del ejemplo que trabajamos en clase, ¿cierto? Habilidades de lenguaje. Entonces, si la descripción es que mis usuarios tal vez no tienen todavía un dominio del lenguaje, sobre todo los más chiquitos, el requerimiento del sistema, ¿cuál es? Que probablemente tenga, como una capacidad de informar también gráficamente, ¿no? O que tenga la capacidad de informar a personas que no tienen una buena expertise en lectura. El requerimiento no es el usuario tiene que aprender a leer, ¿no es cierto? No es lo que el usuario necesita, o sea, no es lo que el usuario necesita aprender o conseguir o comprar, sino es lo que el sistema debe hacer para adaptarse a las necesidades del usuario. Si es que identificamos, ¿cierto?, capacidades físicas, mi usuario, capacidades físicas específicas de mis usuarios, son chiquitos todavía, los que tienen entre 7 y 10 años de edad, miden máximo 1,20, 1,30, y el más pequeño puede medir, no sé, 90 centímetros, 1 metro. Tienen que ustedes identificar. ¿Es eso un requerimiento especial de usabilidad para el sistema que estamos haciendo? No son muy fuertes todavía. ¿Es eso un requerimiento para nuestro sistema? Implica que
Si es que nosotros tenemos algún componente físico, debe tener como en cuenta el tema de altura. ¿Cuál es la actitud y la motivación de mis usuarios? ¿Están como animados de ir al museo? ¿Les encanta? ¿No les encanta? Tal vez están más animados, sí, de sistemas de realidad virtual, tecnológicos, videojuegos. ¿Cuál puede ser el requerimiento ahí de mi sistema? ¿Cierto? Probablemente que se parezca más al uno y menos al otro. O que algunos elementos complementarios, o sea, que existan como elementos que identifiquen qué sí les motiva para poder convencerlos de participar. Esos son como cosas que van a aparecer, son requerimientos que van a aparecer para nosotros como diseñadores, no para ellos, ¿no? ¿Cuál es la tarea que tienen que realizar? ¿Tienen algún entrenamiento en esta tarea? Probablemente puedan tener, o sea, pueda ser explicado primero en clase o tal vez no, pero han usado antes, han hecho cosas similares antes. Nosotros sabemos que tienen o poca o nula experiencia en realidad virtual, pero pueden tener algo de experiencia en sistemas tridimensionales, como videojuegos, ¿no es cierto? ¿Cómo puede convertirse eso en un requerimiento? ¿Cada cuánto van a ser? ¿Va a ser algo que se repita cada mes? ¿Va a ser una actividad que se repita cada 6 meses? ¿Diaria, semanal? ¿O lo van a usar una vez y probablemente no vuelvan nunca? ¿Cómo eso también es un requerimiento, ¿cierto? De cuán fácil debería ser aprender a usar este sistema. ¿Cuánto va a durar la tarea? Hay como un montón de cosas que nos ayudan poco a poco a identificar los requerimientos de mi producto, ¿cierto? Si hablamos de conexión, es pensar no en que necesitan un buen nivel de internet, sino en pensar cuál es el nivel de internet que tienen ellos para, en base a ese nivel, nosotros generar una propuesta. En uno de los casos, ¿no es cierto? En uno de los escenarios, nuestros participantes están todos en Quito. Toda la selección está en Quito, ¿no es cierto? En el otro de los casos, tienen también niñas y niños de provincia, ¿no? Como el caso del José y el Sergio, que están en la Tacunga, en Esmeraldas. ¿Cómo tiene eso una influencia en las condiciones? En las condiciones, claro, de conexión, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que implica eso en términos de requerimientos de diseño? No en los requerimientos, no les vas a decir como el usuario, no sé, consíguete un mejor internet, ¿cierto? Sino cómo nosotros vamos a diseñar algo que se adapte a sus necesidades. Que probablemente lo que implica es que no sea algo que pase en sus casas, sino algo que pase solamente en el museo a través de un formato de realidad virtual. Y esto van a aparecer un montón, o sea, van a aparecer un montón de requerimientos, deberían aparecer un montón de requerimientos. Miren cuántos puntos hay. No pueden ser 10, ¿no? No pueden ser 15. Somos un equipo de 3 o de 4 personas que pasa por un análisis de personas, de actividades, de ambientes, de tecnologías. Hemos analizado 3 usuarios distintos, 4 participantes distintos, ¿no? Entonces necesitamos identificar un buen número de requerimientos para nuestros productos y a partir de eso jerarquizarlos. Y esa es la otra cosa que tampoco terminamos resolviendo todos los grupos, ¿no? Jerarquización de los requerimientos. Si es que yo ya tengo como este listado grande de requerimientos,
Este, ¿no? Shelf. Must. No, no es este. No es este. ¿Cuál es el que necesito usar? Yo creí que era este de shelf. Grid. Sí, creo que es shelf, ¿no? Stack content in a series of columns. Must. Ajá. Should. Could. Want. ¿Cierto? ¿Cuál sería de los que hemos analizado un requerimiento must? ¿Cuál sería un should? ¿Cuál sería un could? Si estamos pensando en términos de la infraestructura, ¿no? Si no tienen, si no pueden conectarse, no pueden ni acceder. Entonces, si es que decíamos, si es que pensábamos que de ley necesitan, que de ley van a necesitar, sí, tiene que funcionar con baja demanda de internet. ¿Es un must el que tenga que motivar a mis participantes que están desmotivados o es un should o es un could? Tiene que motivar a los estudiantes. ¿Cómo? ¿No es cierto? Tiene que motivar a partir de ¿cuáles serían cosas que no vamos a hacer? ¿Cuáles serían cosas que podríamos hacer? Idealmente, tiene que parecerse a su videojuego favorito. No sé, ustedes tienen como más claridad en los requerimientos. ¿Más claro? Sí, profe. Sí, ya está. Súper. Súper. Entonces, porfa, vamos a trabajar con estos requerimientos mañana, miércoles, ¿cierto? Reúnanse en los equipos mañana, miércoles, para revisar los requerimientos. Si de alguna manera se sintetizan mejor a través de las tablas del contexto de uso, pero han aparecido desde mucho tiempo atrás. Entonces revisen sus escenarios, revisen sus mapas de actividades, revisen sus fichas de usuario persona. Y a partir de eso, rehagamos las tablas del contexto de uso y rejerarquicemos. Y lo volvemos a revisar el viernes. Y la otra cosa que vamos a hacer, acuérdense, ahora continuamos trabajando sobre nuestro videojuego. Por un lado, ¿no es cierto? Prototipo versión 0.3. Esto tiene que estar listo próximo miércoles para poder hacer la evaluación. Necesitamos también trabajar en cuál va a ser este formato de evaluación, protocolos, ¿cierto? Técnicas de validación, probar las herramientas que vamos a utilizar, definir objetivos. Y la inscripción también en el Lab Innova. Revisen cuáles son las cosas que necesitan. ¿Preguntas? No, profe. No, ya, entonces abrimos los